Hola, ¿cómo están amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy quiero hablarles de un país que me duele mucho. Hoy quiero hablarles de Venezuela. Y estoy seguro que a muchos de ustedes también les ha de afectar de algún modo. Venezuela ahorita está pasando por una crisis muy grave, algo espantoso. No hay medicinas, no hay agua, no hay comida, no hay absolutamente nada. O sea, es muy difícil ahorita vivir ahí. Mucha gente se está muriendo de hambre, literal, o sea, no estoy exagerando. O sea, la principal necesidad de todo ser humano, que es la comida, no la hay. Se están muriendo de hambre o por enfermedades relacionadas a la desnutrición, principalmente a los niños o la gente más pobre. Y pues básicamente se habla mucho de una crisis, pero desde hace algún tiempo ya dejó de ser una crisis para convertirse en una catástrofe, en una verdadera tragedia, con consecuencias pues desastrosas, no solamente para Venezuela, sino para para los países vecinos. Prácticamente Venezuela es un país colapsado, literalmente. Es un país que ha colapsado terriblemente. Y es un país que nos duele mucho a nivel Latinoamérica, pues. Pero bien, vamos a entender algo. O sea, Venezuela está pasando por una crisis, por una tragedia. Pero vamos a entender, pero ¿cómo fue que llegamos ahí? ¿Cómo fue que Venezuela llegó ahí? O sea, ¿cuáles fueron los factores? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Qué se dejó de hacer para que esto terminara así? O sea, uno ahorita ve el resultado, pero muchas voces ya advertían. Cuidado con lo que está sucediendo, cuidado con lo que está pasando. Ya lo decían desde mucho tiempo atrás. Así que en este podcast más que nada yo quiero explicarles qué fue lo que sucedió. Bueno, para empezar yo no soy experto en el tema. Pero el problema venezolano me ha llamado mucho la atención. He leído muchos podcasts. He visto cuanto video informativo veo de ellos, artículos, entrevistas, sigo cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, de varios influencers venezolanos que opinan sobre la realidad venezolana. Y pues más o menos me he formado una idea, me he formado un marco de referencia de cómo están las cosas y cómo han ido sucediendo. Y pues he decidido hacer este podcast para compartirles toda esa información porque si hay algo que he tenido claro es que el problema venezolano es sumamente complicado. Es sumamente complicado porque son muchos factores y uno debe de entender qué es lo que está sucediendo en el país actualmente para saber cuáles serían sus posibles soluciones. Pero aparte de eso hay que entender qué sucedió antes para entender qué fue lo que pasó ahora. No sé si de una u otra manera me explique. Recuerdo muy bien un maestro que tenía de historia que siempre nos decía, vamos a entender el contexto. Recuerdo que nos hablaba, por ejemplo, de una vez que nos hablaba del oscurantismo. Y por ejemplo, hablaba y nos decía que en aquel entonces todo era por generación espontánea y el que no creía en la generación espontánea era un ignorante, inclusive en las clases altas, en las clases educadas pensaba que así era. Entonces, por ejemplo, la gente decía, no, pues así debe de ser, o así debe de ser. Ahorita uno lo ve y dice, eso es una tontería, sí, pero en aquel entonces así se pensaba. Lo mismo sucede en esto. Hay que entender cómo es Venezuela y cuáles fueron sus causas para entender por qué se dio esto. No sé si me explica, a lo mejor ya los estoy enredando más, pero la idea es esa, como dice el chavo, ya no me acuerdo quién lo decía, pero algo así. Ok, estos podcasts yo los he dividido en tres, bueno, los voy a dividir en varios episodios, pero voy a empezar primero por hablar, vamos a decirlo así, que si fuera una novela hablaremos de tres protagonistas. Exactamente, tres protagonistas que tienen un peso muy grande, inclusive actualmente tienen mucho peso en la actual crisis venezolana y su posible solución. Ok, empecemos por los nombraré y después ya iré mencionando o hablando de cada uno. Los protagonistas van a ser tres. Va a ser Cuba, el Foro de Sao Paulo y Venezuela. Vamos a entender las características de estos tres protagonistas. Empecemos por Cuba. Cuba es un país de aproximadamente 8 millones de habitantes desde el Caribe. Desde los años 60 ha gobernado Fidel Castro, o los Castro, porque ahorita gobierna su hermano Raúl, aunque en realidad ahorita está Díaz-Canel, pero realmente viene siendo un lugarteniente de Raúl Castro. Él realmente tiene el poder de decisión de que sí, que no. Ok, bien.
En Cuba, desde finales de los 50 se instauró el socialismo. Este sistema, aquí les recomiendo mucho que aprendan mucho del socialismo, las características que tiene, y sobre todo lo que más quisiera que entendieran es lo que produjo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en papel tiene unas ideas muy bonitas, un socialismo utópico que se quiere dar, la dictadura del proletariado, que todos somos iguales y todo ese tipo de cosas, pero en realidad lo que les recomiendo es esas ideas, ese sistema político económico que produjo, ¿sí? O sea, cuáles fueron los efectos reales, ¿sí? No los que dicen el papel. Y ejemplos hay miles, ¿sí? Y no nada más hablo de Venezuela, y no nada más hablo de Cuba, ni de Corea del Norte. Toda Europa de este fue dominada por el comunismo, socialismo. Y lean ustedes qué fue lo que les produjo, cuáles fueron las consecuencias en esos países, ¿sí? Ok, bueno, ya me desvié un poquito del tema, pero de alguna o de otra manera se los quería comentar. Ok, bien, entonces Cuba es un país donde se instauró el socialismo desde los años 60 hasta nuestros días siguen viviendo. En Cuba se instauró el socialismo. Hagan de cuenta que durante la Guerra Fría había también una guerra ideológica, capitalistas contra comunistas o socialistas. Entonces, por ejemplo, Cuba, al ser el único país de este lado del Atlántico, o sea, de esta parte del mundo que era comunista, se convirtió algo así como un promotor del socialismo comunismo. Lo único que sucedía era que Cuba era subsidiado por la URSS. Les mandaban comida, medicinas, inclusive les mandaban también armamento. Y Cuba lo que hacía era que apoyaba mucho las revoluciones comunistas en toda América Latina, y ejemplos sobran. En los países de Centroamérica, muchas de las guerrillas marxistas eran apoyadas por Cuba, tanto ideológica como logísticamente, como con armas, ¿sí? Hay que entender una cosa, el socialista, y esto lo van a ver después en el punto que hablo sobre el Foro de Sao Paulo, el comunismo tenía como bandera de que la revolución debía ser violenta. ¿A qué me refiero con violenta? Es decir, por medio de las armas, de grupos armados, golpes de estado, militarmente, se llegaba al poder. La revolución tenía que ser violenta. Hay que tomar en cuenta esto. Por eso muchos de los grupos marxistas, socialistas, guerrillas, fueron apoyados por Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba era el promotor de ese sistema de este lado del mundo, auspiciado por la Unión Soviética en aquel entonces. Pues así vivió Cuba desde los años 60 hasta finales de los 80. Entonces Cuba nada más era subsidiado, o sea, le mandaban, Alemania Oriental le mandaba, todos los países, digamos que lo subsidiaban, vamos a decirlo, porque realmente eso era lo que sucedía. Inclusive algunos países afines a Cuba, inclusive actualmente, algunos gobiernos todavía siguen financiando a Cuba, enviándoles o regalándoles mercancía, maquinaria, cosas así. Permaneció así hasta los años 80. Cae el muro de Berlín. El comunismo se viene abajo, el socialismo se viene abajo. Se cayó el sistema. ¿Qué sucedió en Cuba? Que ya no recibió apoyos, que ya no recibió subsidios. Entonces el país entró en una etapa que se llamó el periodo especial. Ese periodo especial fue una época muy dura para los cubanos porque empezó a haber escasez de todo. De comida, de medicinas, de ropa, de ¿cómo se llama? De artículos de limpieza, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y fue la época de los balseros. Era muy común que encontraran los que se iban a Miami en Estados Unidos, que escapaban a Estados Unidos, inclusive escapaban a cualquier otro país, a México, se iban a Venezuela, a donde fuera. ¿Por qué? Porque porque Cuba prácticamente estaba pues mal, porque no había nada. Entonces hagan de cuenta que durante ese tiempo Cuba vivió a partir de 1990-91, o sea, cayó. Sí, no había nada. Fidel Castro, como pudo, se mantuvo en el poder. A pesar de toda esa escasez, logró ¿cómo se llama? Pues seguir llevando las riendas. Aunque honestamente ya muy debilitado.
¿Por qué? Porque no tenía apoyos, porque no tenía nada. Inclusive, y aquí viene el punto más interesante de todo esto. Fíjense, Fidel Castro ya no era un... ¿Cómo se llama? Ya no era el gran líder de la izquierda. ¿Por qué? Porque el comunismo había caído. Había caído la Unión Soviética, había caído en Europa del Este. Sí, o sea, el gran antagonista de los capitalistas, simplemente ese sistema ya no servía. Recuerdo mucho una conferencia de Díaz Villanueva, donde mencionaba de que se les veía como un objeto más de museo, el socialismo, el comunismo, como que ya no ya cayó, ya realmente ya no tenía sentido ser comunista y realmente ya no tenía ahora sí que club de fans, por decirlo de algún modo. Bien, pero aguas, porque viene el segundo punto. Entonces, Cuba vivió así durante todos los 90s, ya no podía apoyar a las guerrillas marxistas, ya realmente en los 90s el comunismo, el socialismo ya era una idea muerta prácticamente, ya nadie la veía como algo de vanguardia, como algo así que dijeron ustedes, o sea, es cool ser comunista, no, realmente ya ser comunista, socialista ya era algo así como que, no, pues, vives, no sé, en el pasado, vives en una ideología muerta, eres más un nostálgico que realmente una persona de ideas vanguardistas. Ok, eso fue en los 90. Hasta que alguien llega al poder en 1998. ¿Sí? Y ahí comienza una nueva etapa. Ok, entonces ya dijimos que Cuba cayó mal, cayó el socialismo, cayeron estas ideas marxistas. Bien, ahora vamos con el segundo actor de nuestra plática. Vamos con el Foro de Sao Paulo. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? Ok, bien. El Foro de Sao Paulo es hagan de cuenta que todos esos partidos políticos que existían en América Latina, y yo creo que hasta en el mundo, por decirlo de algún modo, tenían a la URSS como su gran mamá, por decirlo así. Las que los patrocinaba, las que les daba dinero, la que los apoyaba, la que tenían como el gran soporte. Al caer el comunismo, ¿sí? Digamos que se quedaron huérfanos todos esos partidos políticos de izquierda, todos esos socialistas, vamos a decirlo así, quedaban como huérfanos, ya no había quien seguir, ya no había quien los apoyara ideológicamente. Pero hubo una persona que se le ocurrió y dijo, bueno, ¿por qué no juntamos a todos esos grupos? Vamos a crear nuestra propia Internacional Socialista. Entonces, esa persona se llamó Lula da Silva. Lula da Silva creó el Foro de Sao Paulo. Se unió con Fidel Castro y digamos que le dieron un lavado de cara. Vamos a hacer ahora un foro, ¿sí? Aquí hay una característica pero muy importante que hay que tener en cuenta. En el comunismo, la cuestión era que tenemos que llegar al poder a través de métodos violentos. Es decir, vamos a crear una guerrilla, vámonos a la sierra y vamos a tomar el poder de manera violenta, sangrienta inclusive, o mejor dicho, sangrienta. Ahora ya no, ahora ¿sabe qué? Vamos a guardar las armas, ya no vamos a irnos a la sierra. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a llegar al poder por métodos democráticos. Es decir, que ahora se va a tomar el poder por elecciones. Ahora vamos a convencer a la gente, ahora vamos a decir que nosotros ya no somos violentos, ya somos ¿cómo se dice? Ya somos democráticos, ya somos tolerantes, ya somos incluyentes y todo eso. Ahora, digamos que el comunismo se lava la cara y se crea una nueva forma que se llama socialismo del siglo XXI. Este término lo van a escuchar mucho. Toda esa gente que tenía esas ideas de que el Estado debe de controlarlo todo, de que el Estado debe de controlar los medios de producción, es más, que el Estado debe de controlar la sociedad, así, punto y claro, es exactamente los miembros del Foro de Sao Paulo. Entonces haga de cuenta que llegan a tener otra vez así como como un nuevo aire. Otra vez el socialismo empieza un nuevo auge, empieza a ser otra vez vanguardia, empieza a ser otra vez como una nueva, ¿cómo les diré? Sí, como un nuevo aire, pero empieza a ser otra vez como vanguardia, empieza a ser otra vez, no sé cómo explicarlo, pero más o menos empieza a ser algo así como la nueva idea viva, ¿sí? Ok, entonces empieza a agarrar ese orden, esa fuerza, y Lula y ese foro se formó en 1990 en Sao Paulo.
Sí, entonces ya tenemos ahora, digamos, le dimos un lavado de cara. Ya no somos así, ahora somos democráticos. En teoría, ¿sí? Porque las ideas siguen siendo la misma. El Estado debe de controlar al ciudadano a través de sus medios de producción. El Estado debe de controlarlo todo. Ya creamos el Foro de Sao Paulo. Fidel Castro vuelve otra vez a ser el gran, el gran hombre de la resistencia, el gran líder de la izquierda. Ya le dimos un lavadito de cara, ya sigue adelante. Inclusive hay una foto que me gustaría mucho que si la encontraran. Es donde cuando cae la Unión Soviética y Fidel Castro pues se sigue aferrando al socialismo. Ahora es leninismo, me acuerdo de esa fotografía, donde está hablando en medio de una tormenta, como dando a entender de que a pesar de la adversidad nosotros seguimos adelante. Ok, entonces ya llegamos al cambio de milenio en el año 2000. Ya tenemos el Foro de Sao Paulo, ya tenemos una renovación del socialismo y empieza a crecer mucho en varios países. Ahora, en 1998, una persona gana las elecciones y trae adentro ese germen del marxismo-comunismo. Nada más que le da otro nuevo, ¿cómo le diré? Como que le pone su sello personal, vamos a decirlo así. Y llegamos a nuestro tercer protagonista, el principal protagonista. Vamos con Venezuela. ¿Venezuela qué es? Venezuela es un país sudamericano que colinda con Brasil, Guayana y Colombia. Tiene una población de 28 a 30 millones de habitantes. Aunque en los últimos años, fíjense, se estima que ya tiene 4 millones de venezolanos menos que se han ido. Imagínense, cada año se va 1 millón de habitantes. O sea, tienen una idea, ¿sí? O sea, diariamente se van 5,000 personas. Aquí de donde vivo hay pueblos o zonas que tienen 5,000 habitantes. Imagínense que diario desaparece una. Imagínense que ustedes van, no sé, a un poblado, a una aldea, a una ranchería, a una colonia, vamos a decirlo así, que tiene 5,000 habitantes y al día siguiente que van ya no está. Eso está pasando diariamente en Venezuela, para darse una idea del impacto de la crisis. Pero bueno, otra vez ya me volví a salir del tema. Así que de 28 a 30 habitantes, ahorita han de tener como unos 25, vamos a decirlo así. Bueno, más los que por la crisis han ido muriendo. Esto que les hablo de la migración, de las personas que se han ido, ha sido muy dramático del venezolano, porque en sí el venezolano no era un país migrante, y de un día para otro lo tuvieron que hacer. Pero bueno, otra vez me vuelvo a salir del tema, pero a veces me gusta tocar esos puntos para dar una idea del impacto tan grave que ha tenido. Pero es importante saber esto, que se han ido muchos venezolanos actualmente y que Venezuela era un país de inmigrantes y pasó a ser un país de migrantes. Venezuela, aparte de ser un país muy bello, tiene hermosas zonas naturales, incluso forma parte de la selva del Amazonas. También, y ojo con esto, es un país muy rico en minerales. Tiene las mayores reservas de oro comprobadas, aunque aquí hay un punto que quiero mencionar muy bien. Tiene las mayores reservas de oro comprobadas, pero su petróleo es muy duro, por decirlo de alguna manera, o sea, requiere mucho trabajo de refinamiento. Para darles una idea en este punto, por ejemplo, el petróleo saudí es un petróleo que está a pocos metros y necesita muy poco refinamiento. Es decir, o sea, casi que como haces un hoyo, sacas el petróleo y casi lo puedes vender así. El de Venezuela no, el de Venezuela es más profundo y necesita más proceso de refinación. Sí, este punto es muy importante tenerlo en cuenta, pero también es importante tener en cuenta que tiene muchas reservas de petróleo. Y también hay oro, hay diamantes y hay un metal que es sumamente importante. Sí, que se usa mucho en la industria electrónica, el coltán. Este mineral va a ser muy importante en los próximos años, o inclusive ya desde la actualidad ya empieza a ser muy importante. Y también tiene un uranio. Es importante esto. Hacer un país muy rico en recursos minerales, ya dijimos petróleo, oro, coltán, diamantes, uranio, o sea, hay de todo. Venezuela se dedicó a ser un país rentista. ¿Qué es un país rentista? Un país rentista es un país que se dedica prácticamente, o la mayoría de su industria es a extraer esos recursos para venderlos. Y el problema con esto es que su economía no es muy diversificada. O sea, obviamente sí fabricaban otras cosas, ropa, autos, inclusive todavía se fabrican muy poquitos autos, pero se llegan a fabricar. Pero su economía, el mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto venía de la venta de petróleo. Al ser un país rentista, a Venezuela le permitió ser un país muy próspero. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo una gran demanda de petróleo para la reconstrucción del mundo. Y Venezuela prosperó muchísimo entre los años 50 y 60. Se construyó mucha infraestructura. Total, que Venezuela era la envidia de toda Latinoamérica.
todos querían emigrar a Venezuela, superaba por muchísimo el nivel de vida de los demás países. Irónicamente, en los años 60 Venezuela también vivía una dictadura, pero de esas rarísimas que producen prosperidad. Ese periodo se le conoce mucho a Venezuela como la Venezuela saudí. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo eran altos, había una gran demanda de petróleo y a Venezuela entraba muchísimo dinero por la venta de petróleo. En esa época Venezuela era un país de inmigrantes, que era lo que les mencionaba anteriormente. Había mucha gente de Europa y de muchas partes del mundo que iban a Venezuela. En Europa decían, ¿a dónde nos vamos? ¿A Estados Unidos o a Venezuela? No, pues vamos a Venezuela. Entonces, Venezuela se convirtió mucho en un país, o mejor dicho, actualmente también, todavía, aunque ya no tanto, Venezuela se convirtió tenía una sociedad multicultural y multiétnica. Estaban acostumbrados a los inmigrantes y lo veían como algo normal. Digamos, el panadero era árabe, el tendero, el de la tienda era español, otro portugués, o sea, tenían una multiculturalidad enorme, o sea, de varios países había gente, y ya ni se diga de los países vecinos, colombianos, peruanos, chilenos, de todo el mundo. Entonces, esto era algo que les decía, Venezuela, de ser un país muy rico en las décadas anteriores, y de ser un país de inmigrantes, donde la gente venía a este país a encontrar oportunidades, pasó de ser un país de migrantes. Entonces el venezolano, que no estaba acostumbrado a salir, o si salían era por cuestiones que ellos querían, no porque su país los expulsara, por decirlo de algún modo, o huir de su país. Esto fue algo que realmente, o sea, lo afectó muchísimo. Y sigue afectando muchísimo la psique del venezolano, que no está acostumbrado a irse a otra parte. ¿Por qué? Porque en su país había todo, en su país prosperaba, su país tenía, inclusive, en el año leí un artículo hace poco tiempo que en el año 2001 Venezuela era el país más rico de América Latina, o sea, por arriba de Chile, Argentina o México. Sí, era el país que tenía el mejor nivel de renta per cápita. Y les estoy hablando del 2001, hace menos de 18 años. Y ahorita es el país más pobre, por abajo, inclusive de Cuba y de Haití. Inclusive su renta per cápita ahorita es muy por debajo, o sea, se está ganando aproximadamente unos 6, 7, 10 dólares, póngale, al mes. Y en Haití creo que se ganan 30 y creo que en Cuba se ganan 60. Y ya no hablemos si lo comparamos con otros países como Argentina o Chile, que andan entre los 600, 500 o 400 dólares mensuales, para que se den una idea del colapso que ha tenido. Bueno, amigos, pues creo que hasta aquí le dejamos. Espero pues pronto verlos nuevamente para seguir con este podcast. En nuestro próximo capítulo hablaremos cómo inició todo esto ya. O ya conocemos los países y los antecedentes, pero vamos a irnos cómo llegamos a la patria, al socialismo o muerte.